¿cómo se dice? Debe ser poder llevada a cabo por el establecimiento al cual está refiriendo esta transferencia, ¿no? La complejidad del establecimiento de segundo nivel y de la patología será resuelta en el segundo nivel y posteriormente se podrá transferir este paciente. No necesariamente se deben transferir pacientes que tengan patologías muy complicadas, porque eso ya no sería una transferencia, sino una referencia, ¿no? Para establecimientos de mayor complejidad. Entonces, este término todavía está siendo revisado, todavía está siendo o se está analizando la aplicación del mismo, ya que de pronto es complicada la efectivización de esta acción, ya que no se puede conciliar con la mayoría de los establecimientos este tipo de acciones, ¿no? Y como ustedes también se darán cuenta, generalmente cuando la atención de partos, la atención de otras patologías ginecobstétricas en los segundos niveles, es difícil que el profesional pueda enviar a su paciente a un primer nivel para su seguimiento y control, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes, ¿cómo se dice? Hay diferente interpretación de la patología, diferente procedimiento. Puede ser que no se consensúe con el primer nivel las acciones que se puedan tomar en algún caso. Entonces, todavía está en ese interín en el Ministerio de poderle dar mayor cuerpo a esta definición para que se pueda efectivizar. Por lo tanto, estamos en ese interín hasta que, bueno, de pronto ya nos den los lineamientos específicos para poder realizar una transferencia con todo lo que corresponde, y esto ya se puede efectivizar en los establecimientos de salud, ¿no? Por eso un poco la tecnología y la aplicabilidad de esta transferencia está todavía en entredichos, ¿no? Y bueno, también el tema de lo que es la definición de una emergencia y de una urgencia. En la anterior norma se había cuestionado bastante si han tenido el tiempo de revisarla. Lamentablemente, en la norma de la gestión 2013 se evidenciaba que había ¿cómo se dice? Una confusión en lo que es la definición de una emergencia y una urgencia. Más que una confusión, había una confusión en el momento de identificar cuál era cuál, porque se había puesto la definición de urgencia en emergencia y la de emergencia en urgencia, ¿no? Entonces, si lo han podido ver, lamentablemente sí salió la anterior norma, pero en este caso ya se ha podido hacer la corrección que corresponde, y la emergencia es una situación de salud que presenta repentinamente y que requiere de una atención inmediata. Es una definición que de pronto debe ser de conocimiento ya de todo el personal que tenemos en los establecimientos de salud, ¿no? Y que como su nombre dice, su atención es inmediata. La emergencia es sinónimo de atención inmediata. Y la urgencia es una situación de salud imprevista en la cual no existe riesgo inminente de muerte, pero que se requiere una asistencia médica en un lapso reducido de tiempo, ¿no? Entonces, la atención inmediata, emergencia. La atención que todavía podemos esperar un determinado tiempo es la urgencia. Entonces, aparte, de pronto hay que orientar a nuestro personal de admisión, a nuestro personal que tiene el primer contacto en los establecimientos de salud, para que de alguna forma pueda orientar mejor la atención de estos pacientes que vienen tanto para las emergencias como las urgencias. Esa parte hay que trabajar con nuestro personal administrativo también en algún caso, ya que de pronto la valoración que se tiene de este caso, bueno, le hace diferente personal y no así en algunos casos personal de salud, por lo que se malinterpreta una emergencia ni una urgencia, ¿no? Entonces, aparte es importante mencionarla y aclararla también con todo el personal de salud. Ahora, dentro de lo que es las redes de salud, hay que aclarar que dentro de lo que son las redes funcionales de salud, son aquellas en las cuales se engloban a establecimientos tanto de primero, segundo y tercer nivel. La particularidad de estas redes funcionales de pronto se refleja únicamente quizás en las de los Andes, ¿no? Como ustedes han visto, en las de los Andes tenemos establecimientos ambulatorios, establecimientos integrales, como Germán Buchi, Huayna Potosí. También tenemos un hospital de segundo nivel, catalogado así, el Hospital Los Andes, y también dentro de la red está consignado el Hospital del Norte, que vendría a ser el tercer nivel. Lo ideal dentro de la funcionabilidad de la red es que todos los pacientes vayan migrando del primero, segundo, tercer nivel, dependiendo de la patología que tengan, para que llegando al tercer nivel esta patología sea solucionada y retorne
a los niveles que han referido, ¿no? Lamentablemente esta particularidad quizás solamente se ve en lo que es la red Los Andes y no así en las otras redes, como ustedes han visto. También la red Lotes y Servicios es una red muy limitada en sus establecimientos de salud, en el cual solamente se tienen establecimientos ambulatorios y catalogado como integral lo que es lotes y servicios, ¿no? Y no cuentan con hospitales de segundo y tercer nivel que puedan, como se dice, atender a los pacientes que son referidos de esta red, por lo que estos tienen que migrar lamentablemente a la red Los Andes por la proximidad que tienen para que sean atendidos, ¿no? Y por lo tanto, los establecimientos de segundo y tercer nivel se ven saturados tanto con la red Los Andes, tanto con la red Lotes y Servicios y con otras redes que no tienen las particularidades en atención que tienen estos establecimientos que engloba la red Los Andes, ¿no? Lo ideal siempre en lo que es una red funcional de servicios de salud sería que tengamos estos tres establecimientos, estos tres niveles de atención, y no solamente eso, ¿no? También está dentro de lo que es una red funcional el servicio de ambulancias, que para muchos debe ser un conflicto, ¿no? Que, bueno, de pronto esta nos ayude a trasladar a los pacientes con las diversas patologías y las emergencias que se lleguen a presentar desde los primeros niveles, ¿no? Entonces, las ambulancias que de pronto a la fecha están a cargo del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, ¿no? El SUMA 161, que ha estado realizando el transporte de pacientes, de pronto, no muy regularmente, pero bueno, a la fecha ha estado tratando de organizar mejor su funcionalidad y de pronto con la última adquisición de ambulancias están tratando de organizar mejor el transporte de estos pacientes, ¿no? Si bien tenemos establecimientos de salud, si bien tenemos ambulancias, hay que también darle una importancia muy alta al tema de lo que es la comunicación, ¿no? El tema de los teléfonos fijos o los teléfonos móviles que deberían de tener cada uno de los establecimientos para poder coordinar las emergencias, para poder coordinar las referencias. Lamentablemente a la fecha no se ha llegado a conciliar esta situación con el GAMEA, ¿no? De pronto en la gestión 2021 se había previsto el tema de hacer o organizar un centro coordinador de emergencias regional a la cabeza del municipio del Alto, con apoyo de entes gubernamentales y cooperantes también, pero lamentablemente a la fecha no se ha podido dar esta situación y de pronto nuestros establecimientos no tienen la comunicación entre establecimientos que pueda de alguna forma disminuir, ¿no? La característica de referencia que tenemos y nos pueda ayudar a mejorar también nuestra capacidad resolutiva. Entonces, ese es un hito importante, el tema de la comunicación entre establecimientos de salud, el transporte, la comunicación y el sistema informático, que de pronto nos ayudaría a reducir la papelería que tenemos en cada uno de los establecimientos, una cantidad interesante de formularios que tenemos que llenar para que podamos hacer una atención, una referencia y todo aquello. Es muy complicado, ¿no? Entonces, como Ministerio de Salud en algún momento se había planteado el poder crear un software que pueda englobar toda esta información para que se pueda hacer una conexión en red de todos los establecimientos y la referencia sea de manera virtual parcialmente, ¿no? Lamentablemente por este tema logístico que el gobierno municipal no puede solventar a la fecha, no se ha podido instalar este software y esta intención que tenía el Ministerio de Salud, pero bueno, esperemos que ya con las observaciones que se ha planteado al gobierno municipal, de alguna manera pueda mejorar esta situación, ¿no? Que de pronto es lo que realmente más afecta a los establecimientos de salud en el momento de la coordinación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta es una red funcional con todos estos aspectos a tomar en cuenta, que la red Los Andes de pronto lo cumple, ¿no? Mal que bien, como quien diría, y lamentablemente las otras redes no tienen esta funcionalidad. Lo ideal es que todas tengan esta característica y de pronto tengan también todos estos implementos en relación de transporte y comunicación que les menciono. Si fuera se cumpliría esto, tal vez el tema de referencias funcionaría mucho mejor. Pero bueno, estamos en ese interín y ojalá podamos para más adelante
contar con toda esta dotación de insumos, medicamentos, equipamiento que debe de tener nuestro establecimiento de salud. Que esto obviamente depende del gobierno autónomo municipal del Alto, ¿no? Ojalá que las gestiones que se han realizado puedan ya mostrar sus frutos para posteriores, ¿no? Entonces, esta es una red funcional y ustedes son parte importante de esta red en la red Los Andes, ¿no? ¿Qué más? Hay que mencionar también que si bien cada una de las normas que van emitiéndose por determinados periodos de tiempo salen con actualizaciones de formularios también. En la gestión 2013, ya se habían generado los formularios de referencia y contrarreferencia que corresponden, ¿no? Para esta nueva norma, como corresponde, también se han incorporado los formularios actualizados para que puedan ser utilizados a partir de la emisión de lo que es la norma, ¿no? A la fecha, lamentablemente, y es penoso decirlo, el gobierno autónomo municipal, quien es el que debería de facilitar toda esta documentación para que ustedes puedan cumplir con lo que dice la norma, a la fecha no ha podido actualizar los formularios, por lo que seguramente deben tener en sus almacenes varios formularios de estos que corresponden a la norma de la gestión 2013, ¿no? De todas formas, esperemos que, bueno, según lo que tenemos informes, tenemos una cantidad inmensa de estos formularios y tenemos un buen tiempo todavía para que sigan en circulación. Una vez concluida o que se acaben estos formularios, decimos que el gobierno municipal va a hacer la réplica de los formularios actualizados. De todas formas, ya en algunos municipios aledaños se ha ido trabajando la actualización de estos formularios. Seguramente en algún momento también ustedes los van a poder revisar, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la norma de la gestión 2022, ya el formulario de referencia se ha denominado como formulario D7, ¿ya? El que conocíamos, el que tenemos todavía en la actualidad, pero ya es el D7, ¿no? Luego viene el formulario de contrarreferencia que ha venido a denominarse como formulario de 7A, eso no hay que olvidarse, ¿no? Posteriormente viene el formulario de transferencia, que es el T7B. Si se dan cuenta, son todos D7 y el A y B, ¿no? Además de eso, también se ha incorporado la hoja de atención prehospitalaria y la hoja de monitoreo del paciente durante el traslado. Estos dos últimos formularios generalmente son de aplicación en el traslado, como su nombre lo dice, y de atención prehospitalaria. ¿Y quienes hacen la atención prehospitalaria? Quienes hacen el monitoreo de paciente durante el traslado es la ambulancia, ¿no? Entonces, son el personal de ambulancia, el personal paramédico que hace esta atención, quien debe de llenar estos formularios, dependiendo también de los tiempos. El formulario de prehospitalario sí o sí debe ser llenado por el personal, ¿no? Pero en el caso de monitoreo de paciente, la norma nos indica que este debería de ser llenado en el caso de que el traslado dure más de 1 hora. Obviamente por el traslado y por la emergencia del mismo, puede ser que la patología pueda exacerbarse y hay necesidad de que se pueda generar un registro, ¿no? de esta patología. Entonces, por esa situación es que se ha implementado esta hoja de monitoreo. En algún momento, tal vez ustedes han solicitado o han preguntado al personal de ambulancia si se hace algún registro y seguramente les han aclarado que sí, pues el personal de ambulancia ha manejado ya desde sus inicios, ¿no? Registros, pero esta vez ya están basados en lo que es la norma nacional de referencia, ¿no? Entonces ya se cuenta con estos formularios actualizados en lo que es ambulancia, según tenemos entendidos, ya que es lo que nos ha aclarado el responsable del SUMA 161, el doctor Borda, ¿no? El que está a cargo de esta instancia. Entonces, ojalá que para la gestión, bueno, por lo menos hasta finales de esta gestión, ya podamos contar con los formularios actualizados, ¿no? Entonces, de todas formas, vamos a insistir en que el GAMEA de una vez pueda actualizar estos formularios. Lo ha hecho con algunos establecimientos, pero no lo ha generalizado. Por lo tanto, ustedes van a seguir contando con sus formularios antiguos, van a seguir llegando sus formularios a sus emergencias, a sus consultas externas. Entonces, no se extrañen de esa situación, por favor. Perdón.
Entonces, ¿cuáles son ya casi para terminar, cuáles son los requisitos para que funcione el sistema de referencia y contrarreferencia, ¿no? Uno, deberíamos de organizar la red funcional, lo que les decía, ¿no? Todos los establecimientos deberían de estar articulados de manera que la capacidad resolutiva se quede dentro de la red misma, ¿no? Que de pronto es algo que esperemos que para más adelante esto se pueda eh, realizar, ya que está en proyecto de la construcción de 2 hospitales de segundo y tercer nivel en el Alto, como se habrán enterado en el Distrito 8, ¿no? Luego, la cartera de servicios. Seguramente ustedes como hospital, como establecimiento de salud de primer nivel, ambulatorio integral, han tenido la oportunidad de elaborar la cartera de servicios, ¿no? De alguna forma hacer conocer cuáles son las atenciones que ustedes realizan. No hay que quedarnos en eso de solamente elaborarlos. Hay que tomar la iniciativa de socializar esta información. Como se han dado cuenta, dentro de lo que es el reglamento del SUS nos dice que cuando hacemos la referencia, cuando un establecimiento de primer nivel realiza la referencia, debe tener el conocimiento de qué establecimiento va a recibir a su paciente y va a poder responder a la necesidad de atención, ¿no? Si yo no conozco como establecimiento de primer nivel, no conozco la cartera de servicios de mi hospital de segundo nivel y de mi hospital de tercer nivel, entonces de pronto estamos haciendo referencias a ciegas, ¿no? A la suerte, ¿no? Les llega pacientes, en el caso de segundo nivel, si en algún lugar nos ha pasado, ¿no? Que llegan pacientes para cardiología, pero no hay cardiología o nunca ha habido, ¿no? Entonces, y de pronto genera malestar en el personal, ¿no? Y más malestar todavía en el paciente que tiene que ir y venir en busca del formulario para que éste sea actualizado y realmente se lo acepten en un establecimiento en donde sí se tenga la especialidad, ¿no? Entonces, para que no pasemos por el paciente no pase por esta dar vueltas entre establecimientos, es pertinente que la cartera de servicios sea de conocimiento de todo el personal, tanto de primeros, segundos y terceros niveles, ¿no? Para que de alguna forma respalde también el hecho de las diferencias que nos llegan a los establecimientos de mayor complejidad, ¿no? Ojalá ya de pronto se han ido actualizando la cartera de servicios de los hospitales, evidenciando realmente si cumplen con lo que se está reportando. Y bueno, pues a partir de eso ya se socializará estas carteras de servicio con los establecimientos de los diferentes niveles para que realmente se realice una referencia como corresponde y como según indica la norma, ¿no? Luego, la organización de la red de emergencias, el Centro Coordinador de Emergencias en Salud Departamental, que seguramente varios de ustedes lo han conocido y han tenido la oportunidad de poder llamar para que se pueda conciliar una referencia, pero que de pronto no han tenido respuestas positivas, ¿no? A la fecha sabemos que el Centro Coordinador de Emergencias en Salud Departamental lamentablemente no cuenta con el equipamiento ni el personal suficiente para poder tener respuesta a todas las referencias que día a día se van generando, ¿no? Y lamentablemente la coordinación con los establecimientos de mayor complejidad es conflictiva. Entonces, se está trabajando en ese interín, no hay mucho personal capacitado que pueda llegar al centro coordinador de emergencias de salud departamental y bueno, pues estamos en el interín, como les mencionaba nuevamente, para que funcione de manera adecuada, ¿no? Asumo que, como en varias oportunidades, también se tienen varias quejas sobre el funcionamiento de esta instancia, pero bueno, ojalá para más adelante esta situación pueda mejorar, ¿no? Luego, una de las instancias importantes dentro del funcionamiento del sistema de referencias, la articulación de los comités de referencia, transferencia y contrarreferencia en los diferentes niveles, ¿no? Y a partir de la norma actual ya nos menciona que los hospitales deben contar con un comité de referencia, transferencia y contrarreferencia, los cuales tienen varias actividades que realizar y son aquellos que van a velar el cumplimiento de la norma y de pronto hacer el análisis, ¿no? De cuáles son las falencias para que no se pueda cumplir y las acciones y la planificación también de cómo vamos a ir mejorando estas observaciones, ¿no? Y dentro de lo que son, a nivel nacional, tenemos conformado el Comité Nacional de Referencia y Contrarreferencia, según sabemos en el Ministerio de Salud. También está conformado el Comité de Referencia, Transferencia y Contrarreferencia a nivel departamental. Se ha conformado el Comité de Referencia, Transferencia y Contrarreferencia también a nivel regional
y se han ido activando acciones y actividades relacionadas con el tema y con otras instancias para que podamos mejorar esta problemática que nos preocupa a todos, ¿no? Pero bueno, a la fecha estamos en ese afán, lamentablemente un poco hemos entrado en pausa, ojalá podamos reencaminar las acciones y podamos nuevamente iniciar las reuniones como regional, ¿no? Luego, también tenemos lo que son las referencias que consideren los criterios de calidad, el AJU, ¿no? El adecuado, el justificado y el oportuno. Mañana con más detalles se va a poder ver el tema de los criterios de calidad, ya se explicará cada uno de ellos, ¿no? Pero lo ideal, lo mejor que nos pudiera pasar es que todos pudiéramos llenar nuestros formularios, cosa que sean comprensibles y que justifiquen la referencia, que es lo más importante, ¿no? De pronto, haciendo una evaluación muy general de lo que ha sido la gestión 2023, se ha podido de alguna forma ver que una gran cantidad de referencias que aparentemente eran emergencias no se consideraba de esa manera, no eran realmente emergencias. Entonces, no se está realizando una valoración adecuada de lo que son las emergencias, urgencias o las consultas externas, ¿no? Entonces, esa parte es la que tenemos que trabajar con los primeros niveles, es lo que tenemos que analizar con ellos. Pero, como les mencionaba en algún momento, lamentablemente el análisis no se puede hacer si no se tienen datos, si no se tiene información. Es bueno generar esta información, es bueno generar el análisis de indicadores y en algún momento generar también qué establecimientos son los que nos están causando o nos están refiriendo pacientes que no corresponden, ¿no? En algún momento será mucho más práctico hacer este análisis juntamente con los actores y con las personas que hacen esta, esta catalogación para que de alguna forma cambiamos algunas conductas que se tienen en algunos establecimientos, ¿no? Obviamente no en todos, pero en una gran mayoría la evaluación que se hace, el llenado del formulario mismo de referencia no es de las mejores, ¿no? ¿Qué más? Lo que es los documentos completos. Dentro de lo que es el formulario de referencia debería de también adjuntarse documentos o exámenes complementarios, el registro de las acciones que se han realizado. Lamentablemente no se tienen. Entonces, por lo tanto, la valoración de estos pacientes para una referencia es un poco deficiente, entonces, y nos pone trabas, ¿no? Entonces, eso afecta en lo que es la atención y la continuidad en la atención que debería de garantizarse, ¿no? ¿Qué más? El uso de referencia comunitaria. En algún momento en la anterior norma se mencionaba, ¿no? Que todavía tenemos dentro de nuestras áreas de influencia médicos tradicionales y en algún caso todavía se reportaban partos en domiciliarios o partos que habían sido atendidos por parteras tradicionales, ¿no? Entonces, no se está articulando, no se ha llegado a articular de manera efectiva con la medicina tradicional en nuestras áreas de influencia. Por lo tanto, dentro de lo que son las normativas de medicina tradicional, está especificado que se debe realizar una referencia comunitaria en el caso de que los médicos tradicionales realicen alguna atención, ¿no? Y que esta puede llegar a complicarse. Y también se han identificado los instrumentos para esta acción. Entonces, se tienen los formularios de referencia comunitaria. De pronto hay que socializarlos, ¿no? Con los médicos tradicionales para que puedan y tengan y adquieran el hecho de que constantemente deben ser evaluados también ellos en relación a las atenciones que tienen, ¿no? Porque de pronto esa parte se la ha dejado huérfana y no nos hemos articulado con los médicos tradicionales y están, ¿no? Cada quien por su lado y de pronto se presentan complicaciones y tenemos, quien más sufre estas complicaciones son los establecimientos que reciben a las pacientes, ¿no? Con este tipo de problemas, ¿no? Entonces, estos son los 7 puntos que deberíamos de considerar para que funcione el sistema de referencia, ¿no? Y de pronto ya tenemos varios en los cuales se han ido avanzando. La organización de la red funcional, la red es relativamente evidente, ¿no? La cartera de servicios quizás nos falta socializarla con los primeros niveles, ¿no? La organización de la red de emergencias,
en algún momento se ha solicitado información sobre las falencias que tiene el centro coordinador. Asumo que se ha enviado como hospitales, como centros de salud, al CEDES La Paz para que se puedan tomar en cuenta estas observaciones y puedan mejorar sus temas. La organización de los comités, que no solamente sean comités nominales, sino que sean comités que funcionen y que generen información, que analicen información, que generen recomendaciones para tanto para el establecimiento al cual pertenecen como para los establecimientos de los cuales reciben referencias, ¿no? Entonces, tenemos en el Hospital Los Andes el comité de referencia que, bueno, gracias a la organización que ellos tienen también, hoy estamos en esta capacitación, ¿no? Entonces, será importante también que puedan realizar las acciones que corresponden como comité para mejorar, no solamente a nivel establecimiento, sino a nivel red, el funcionamiento del sistema de referencia, ¿no? Luego, las referencias con criterios AJO, seguramente en algún momento nos mostrarán la estadística de lo que son la calificación de los criterios AJO. En el hospital ha ido incrementando, pero no es muy evidente, ¿no? Todavía tenemos que ir mejorando la calificación de estos criterios y los formularios tienen que ser evaluados de manera que esto demuestre realmente dónde está la falencia, dónde está o quiénes son los que están errando, se podría decir, en el registro del mismo, para que podamos hacer las recomendaciones pertinentes, ¿no? Los documentos completos, lo mismo que el tema del llenado, y el uso de la referencia comunitaria, que eso se debería de priorizar en los primeros niveles, ¿no? Y bueno, son los, de pronto como red estamos encaminados, habrá que darle un poco más de acciones y trabajo a estos comités y a estas instancias que corresponden para que mejore nuestro sistema de referencia. Y bueno, un poquito hablarles de lo que son los comités de referencia, transferencia y contrarreferencia en los diferentes niveles, ¿no? En la red, en la departamental y en la nacional. Hay que entender que dentro de lo que es la organización de estos comités también tienen que estar insertos lo que es la parte social, ¿no? Para que podamos conciliar acciones conjuntas y poder plantear mejoras también. Entonces, ya esto ya se ha implementado, saben mejor que yo quizás las acciones y las articulaciones que estas deben tener. Y un poco vamos de recordar, ¿no? Cuáles son las principales funciones del comité de referencia, ¿no? Ya se había trabajado con el comité del hospital y está en el interín de elaborar el reglamento interno, que ya de pronto se tiene un borrador, ¿no? También tienen como una de las principales funciones asegurar y garantizar el cumplimiento de la norma, que es un documento base para el comité, evaluar la aplicación de procedimientos por reuniones ordinarias y extraordinarias, seguramente hay periodos para los cuales se planifican las reuniones, solicitar información de otras instancias según la necesidad, ¿no? Como hospital puede solicitar información de los primeros niveles, de los terceros niveles y otros, como se menciona. Además, organizar estrategias con el centro coordinador, que es la parte que tal vez tenemos que trabajar mucho más, ¿cómo se dice?, coordinada con el CEDES La Paz, pues de pronto el Hospital Los Andes tiene la particularidad de materno-infantil y lamentablemente las referencias y las necesidad de contar con unidades de USIM hacen que de pronto el centro coordinador no tenga una respuesta inmediata. Por lo tanto, hay necesidad de reunirse con esta instancia para poder planificar mejor estos casos que constantemente se dan en el hospital, ¿no? Luego también pueden conformar otros subcomités, ¿no? Que puedan coadyuvar en mejorar y en la norma como tal, ¿no? Además que aparte de las reuniones y la emisión de recomendaciones, también pueden gestionar recursos para que funcione el sistema de referencia y contrarreferencia, ¿no? Perdón. Entonces, estas son básicamente las acciones que el comité debería de trabajar, que de pronto estamos en ese interín, ¿no? Ya estamos cumpliendo con algunas instancias que corresponden, ¿no? Y hay algo más importante también ya para concluir. El tiempo de validez, varios habían preguntado, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura o cuánto tiempo es válido el formulario de referencia? ¿No? Cuando hablamos de emergencias, el formulario tiene un tiempo de validez de 24 horas, lógicamente porque estamos hablando de una emergencia, una patología que debe ser atendida de manera inmediata, por lo tanto, no debería de esperarse más de 24 horas, a menos que
sea un caso excepcional o sea un caso de una población muy alejada que demore más en el tema de trayecto, ¿no? En llegar a nuestro establecimiento, que eso tranquilamente puede justificarse con la isocrona, ¿no? Ustedes saben que la isocrona es un mapa en el cual nos muestra la distancia que se tiene entre establecimientos de salud, ¿no? Pero bueno, eso les digo en casos excepcionales, pero son 24 horas de validez que tiene el formulario de emergencias. Luego, el formulario de referencia para consulta externa tiene una validez de 7 días hábiles a partir de su emisión. 7 días esperamos y posteriormente el formulario quedaría caducado. Hay que entender también que dentro de estos 7 días esperemos que el hospital pueda programar a esta paciente para que pueda ser atendida en consultorio externo, ¿no? Y en el caso de pacientes oncológicos se habla de 30 días hábiles, tanto en la norma como en el reglamento del SUR, ¿no? Entonces, en ambos documentos se mencionan estas tres particularidades del tiempo de validez de los formularios. Ahora también se hablaba del tema de la duración del formulario en caso de paciente que mensualmente se debe actualizar el formulario de referencia para que éste pueda ser atendido en el segundo nivel, cosa que no está descrita en la norma, tampoco en el reglamento. Y bueno, según lo que ya se conocía, cuando se habla de pacientes crónicos, la referencia que debe hacerse de los primeros niveles o de establecimientos de menor capacidad resolutiva es solamente una vez. Una vez enviamos al paciente a los segundos o terceros niveles, automáticamente ese paciente ya pertenece al establecimiento al cual ha sido referido y este debe ser cubierto hasta el momento en el cual pueda retornar a su nivel el cual le ha referido y solamente su patología no comprometa gravemente su salud, ¿no? Entonces se puede hacer el seguimiento de los primeros niveles, ¿no? En esos casos sí se habla de retornar el paciente, ¿no? Entonces esa parte que hay que analizarla también porque de pronto se han conocido casos en los cuales que mensualmente los hospitales de segundo y tercer nivel solicitan la actualización y otras situaciones de los formularios de referencia que no corresponden. Y si hacemos un análisis estadístico, si pedimos mensualmente o semanalmente este formulario, no olvidemos que debe insertarse dentro de lo que es el CICE y automáticamente en los deportes se van a poder observar, ¿no?, en números la cantidad de veces que el paciente ha estado con el formulario. Entonces, hay que ser cuidadosos también con este registro. Entonces, ya para terminar esta aclaración, y bueno, de pronto si hubiera alguna duda, alguna aclaración o alguna situación que quieran saber, ahí está, doctor. Gracias. Muchas gracias, licenciada Sandra Yujra. Quisiéramos consultar al auditorio si quieren primero la ronda de preguntas y después el post-test, o primero el post-test y después la ronda de preguntas. Unas 3 opiniones por ahí. Primero las preguntas. Sí, doctor Jiménez. Siga, licen. No, yo le quería comentar lo siguiente, el post-test está previsto para el día de mañana, siendo que como es un tema largo, mañana terminamos con lo que es los criterios de calidad y posteriormente concluimos con el post-test. No es un tema largo, el post-test tiene que englobar todas las preguntas que se tenga de este tema. Entonces, mañana para concluir la exposición se va a realizar el post-test. Por lo tanto, los que hoy han realizado su pretest, mañana tienen que estar a la expectativa para que se pueda realizar el post-test, por favor. Perfecto, licenciada. Entonces, así lo haríamos. Pasaríamos a la ronda de preguntas para después hacer la conclusión de la actividad del día de hoy, para esperar mañana el desarrollo de el llenado de formularios, como también el desarrollo de lo que son los criterios de calidad del ajo y la importancia que tienen estos para formar indicadores. Así que pasamos a la ronda de preguntas. Por favor, pueden hacerlo con micrófono abierto para, como nos hemos atrasado un poquito, para hacer más ágil la cosa. Pueden levantar la mano y yo le voy dando la palabra
a cada uno de los que quiera preguntar para agilizar la rondita de preguntas. Por favor, pongan en su pantallita y yo les voy dando la palabra. Empezamos con Juan José López. ¿Su pregunta? Buenas noches, muchísimas gracias. Una consulta. Una vez que el paciente es de aspecto crónico, y esto se está dando como redundancias,